Hola, ¿qué tal? En esta ocasión trataremos el tema de la clasificación de las contribuciones. Nos resulta un tema interesante y un tema importante, ya que de ello deriva entender por qué es necesario contribuir, por qué es necesario aportar al gobierno nuestros impuestos, nuestras contribuciones y de qué manera lo veremos reflejado, de qué manera palparemos y gozaremos de los beneficios de aportar de manera voluntaria parte de nuestros ingresos, parte de nuestras utilidades y del cómo lo veremos reflejado. Primeramente, tenemos que todo esto nace de una necesidad, nace de querer cubrir necesidades de carácter colectivo. En los papeles de los ciudadanos, de la convivencia en sociedad, surgen necesidades de carácter colectivo. En el papel del gobierno, como representante, como dirigente, nace la necesidad de cubrir esas mismas necesidades. Es importante remitirnos un poco más atrás, desde el pueblo azteca, desde la época feudal. El hecho de vivir en sociedad produce necesidades, necesidades de carácter colectivo. ¿Qué queremos decir con necesidades de carácter colectivo? Que estas necesidades no se pueden cubrir de manera particular o privada. Estas necesidades engloban una comunidad, un estado, una ciudad, y esta comunidad, estado o gobierno está dirigido por el gobierno. El gobierno, en su papel de dirigente, se allega de sus facultades. Primeramente, nos iremos al estricto concepto. ¿Qué son las contribuciones? Las contribuciones son las aportaciones que a través del Código Fiscal de la Federación el gobierno establece y que en su afán de cubrir gastos públicos, si bien no es de manera voluntaria, sí fundamenta y dice que estarán de manera obligadas las personas físicas o morales a contribuir al gasto público. Estas mismas contribuciones encontramos su fundamento en la misma Constitución política, que es el fundamento máximo que podemos tener los mexicanos a través del artículo 34, fracción cuarta. En segundo lugar, tenemos el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice que es de índole obligatorio presentar de forma monetaria y detallada estas contribuciones. Estas contribuciones también cuentan con elementos, ¿sí? Elementos que las harán legales, que las harán transparentes a través de la Constitución y principios que los respaldarán, como es el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad y equidad, el principio de gasto público o el principio de obligatoriedad. La clasificación de las contribuciones la tenemos en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Ahí tenemos que las contribuciones se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejoras y en derechos. Esta es la forma específica en que el legislador planea su recaudación. El concepto de cada uno de ellos lo tenemos de manera siguiente. El impuesto son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en situación jurídica o de hecho previstas por la misma
y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. En segunda, tenemos las aportaciones de seguridad social, que son contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, a las personas que beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social proporcionada por el mismo Estado. Las contribuciones de mejora son las establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso y el aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando presenten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trata de contribuciones que no se encuentren previstas en ley. Son también derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por presentar servicios exclusivos del Estado. De esta manera tenemos a estas 4 contribuciones, que si bien cada una de ellas tienen sus características, también tenemos que cada una de ellas derivan de un hecho particular, de un hecho imponible, de un supuesto de ley. Los impuestos son la manifestación de la capacidad contributiva prevista por la ley. Cualquier actividad de contenido económico que el Estado, a través del Poder Legislativo, considere suficiente para efectuarse y se genere la obligación. El hecho, el supuesto ley. Los derechos, a caso contrario, son prestaciones que otorga individualmente el Estado a los particulares. Prestación de un servicio particular al contribuyente o el uso de aprovechamientos de bienes de dominio público a la Federación. Las aportaciones de seguridad social, el beneficio recibido por el contribuyente como consecuencia del establecimiento de un servicio de seguridad social realizado por el Estado. Contribuciones de mejora, el beneficio que obtendrá el sujeto como consecuencia de la realización de una obra pública. Todas ellas que se deriven de un hecho imponible, de un supuesto de ley. Diferencias entre las figuras tributarias. Los impuestos se establecen para satisfacer servicios públicos, generales, indivisibles, que como bien decíamos al principio, nacen de vivir en sociedad, de vivir en comunidad. Se pagan sin recibir servicio o beneficio directo o inmediato, ya que este lo veremos a través y con el transcurso del tiempo. Pueden ser cuota fija, proporcional o progresiva, dependiendo del hecho generador. Los derechos se exigen en la prestación de un servicio de manera inmediata. Se paga al recibir un servicio de manera individual y son proporcionales a la extensión del servicio y a la excepción de la misma cuota. Las contribuciones especiales se exigen en la prestación de servicios públicos de manera general, divisibles. Se paga por un beneficio o un servicio obtenido en la realización de una actividad estatal y es proporcional al beneficio y excepcionalmente de cuota fija. A esto se le suman los accesorios de las contribuciones, que si bien no son otra cosa más que puntos que se derivan de ellas, como son la actualización y los recargos, que por el transcurso del tiempo, estos lleguen a ser de manera extemporánea. La ley del SAT también regula este fundamento. El SAT, que es el ente el cual va a estar encargado de recabar los impuestos, materia en la cual daremos esta explicación y materia a través de la cual, a través del desarrollo de este blog, trataremos de manera específica más adelante en otro tópico. Los gastos de ejecución. Los gastos de ejecución también son otros accesorios de las contribuciones, que son el hecho de que un servidor público vaya hasta
nuestro lugar de trabajo hasta nuestro domicilio fiscal a recordarnos todas estas obligaciones. También tenemos las indemnizaciones y las condonaciones de los accesorios, que en ningún caso será más de lo que está en el Código Fiscal de la Federación y que es autorizado por nuestros legisladores. Causación y pago de las contribuciones. Este tema en específico ya hablará de cada hecho generador de ley, de casos específicos a través de los cuales se tengan que dar los supuestos. Por lo pronto, nos quedamos con esta introducción de cómo las contribuciones de manera específica tienen sus diferencias y de cómo cada una de ellas tienen sus particularidades. Esto es todo por hoy. Espero que les sirva y espero verlos en el segundo y tercer punto que le deriva a este blog. Eso es todo. Gracias.